Navegar la incertidumbre, lecciones para vivir en tiempos de crisis. Introducción, la doble cara de la crisis. ¿Y si la sensación de que caminamos hacia el abismo fuera, en realidad, el síntoma de un profundo renacimiento? ¿Estamos condenados a ser víctimas de las crisis, o podemos aprender a navegar su incertidumbre para forjar un futuro distinto? Estas preguntas resuenan en un presente que se siente frágil, complejo y a menudo, abrumador. Para explorarlas, nos sumergiremos en una reflexión profunda, guiados por el pensamiento del filósofo Edgar Morin y su obra Cómo vivir en tiempos de crisis. No buscaremos respuestas definitivas ni soluciones prefabricadas, pues la naturaleza misma de nuestra encrucijada nos enseña que no existen. Lo que sí buscaremos es algo más valioso, una nueva forma de pensar nuestra realidad, de comprender sus contradicciones y de encontrar, en medio del peligro, las semillas de lo que salva. Les invito a acompañarme en este viaje introspectivo para comprender el mundo que viene. Resumen detallado, comprendiendo el mundo que viene. El diagnóstico, la naturaleza compleja de nuestras crisis. Para navegar una crisis, el primer paso estratégico es diagnosticarla correctamente. Sin embargo, como advierte Morin, nuestra tragedia actual es que la crisis de nuestro tiempo incluye una profunda crisis de nuestro pensamiento. Nuestra incapacidad para pensar la crisis es, en sí misma, parte de la crisis. Por tanto, para superarla, no basta con nuevas políticas o tecnologías, necesitamos, antes que nada, nuevas herramientas para pensar. Herramientas que no busquen la falsa seguridad de la simplificación, sino que tengan el coraje de mirar de frente la incertidumbre, la contradicción y el tejido inseparable de nuestra realidad. Para ello, debemos familiarizarnos con conceptos fundamentales que actúan como brújulas en este territorio incierto. 1. Incertidumbre. Lejos de ser un estado temporal que debemos eliminar, la incertidumbre es nuestro destino. Se manifiesta en dos formas inseparables de la condición humana. Primero, la incertidumbre cognitiva, que es la imposibilidad de alcanzar una certeza absoluta sobre la realidad, pues siempre existen interacciones y variables que escapan a nuestro control. Segundo, la incertidumbre histórica, que reconoce el carácter caótico e impredecible de la historia humana, una sucesión de bifurcaciones donde lo improbable siempre puede ocurrir. 2. Ambigüedad y ambivalencia. Para comprender los acontecimientos, es indispensable tener sensibilidad a estas dos dualidades. La ambigüedad se manifiesta cuando una misma realidad presenta dos caras contradictorias. El ejemplo de Estados Unidos es claro. Podemos ver la imagen de una democracia, simultáneamente, la de un imperialismo intervencionista. La ambivalencia, por otro lado, ocurre cuando un mismo proceso produce resultados con valores opuestos. El caso de la mundialización es paradigmático. Al mismo tiempo que crea nuevas zonas de prosperidad y riqueza, genera también nuevas y profundas zonas de miseria. Sin esta sensibilidad para percibir las contradicciones, el mundo se vuelve incomprensible. 3. Complejidad. La tragedia de nuestro pensamiento es su creciente fragmentación. Como advierte Morin, nuestras universidades y nuestras grandes escuelas producen especialistas eminentes cuyo pensamiento está muy compartimentado, perdiendo la capacidad de ver el conjunto. Esto nos lleva a una paradoja devastadora. Cuanto más progresa la crisis, más progresa la incapacidad de pensar la crisis. La solución, por tanto, no es saber más, sino saber de otra manera. Necesitamos un pensamiento que pueda tejer junto, que es el significado original de la palabra latina complexus. Comprender esto es vital ahora mismo, porque solo un pensamiento que contextualiza y religa lo separado nos permite ver que la crisis ecológica, la económica y la social no son problemas distintos, sino facetas de una misma realidad interconectada. Este diagnóstico nos muestra que no enfrentamos simples problemas, sino una crisis de civilización que se manifiesta en todas las facetas de nuestro sistema global. La policrisis sistémica, la desmesura como origen. Lo que enfrentamos no es una suma de crisis aisladas, una ecológica, otra financiera, otra social, sino una policrisis sistémica única. Sus partes están tan interconectadas que se alimentan y agravan mutuamente. En el corazón de esta interconexión, encontramos un origen común que debemos nombrar, una desmesura fundamental, la hibris de los antiguos griegos. Esta desmesura, esta falta de medida, no es una abstracción, es la fuerza que ha roto los equilibrios vitales de nuestra civilización, y entenderla es crucial porque es el motor de la crisis que vivimos. Esta policrisis se manifiesta en varias dimensiones entrelazadas.
El modelo insostenible, DCD. Esta desmesura se ha materializado en un modelo económico y social que podemos llamar DCD. Desregulación, competitividad desenfrenada y deslocalización. Este modelo no es solo una causa de la crisis, es el motor que encarna la desmesura y que, a su vez, produce como resultado inevitable un profundo malestar civilizatorio. Este par tóxico, desmesura y malestar, es la patología central de nuestro tiempo, visible en el estrés, la ansiedad y la pérdida de sentido que caracterizan a nuestras sociedades. En la crisis económica y de confianza, la crisis financiera de 2008 no fue solo una crisis de confianza, fidus, sino una crisis de fe, fides, en los fundamentos del capitalismo financiero. La lógica de los mercados, donde la especulación se convierte en la principal actividad y la crisis misma se vuelve un negocio, ha erosionado la base de credulidad sobre la que se sostenía el sistema. Esta lógica se refleja en indicadores como el PBI, que valora positivamente la destrucción, como en el caso del petrolero Erika, cuyo naufragio y posterior limpieza aumentaron el PBI, mientras ignora todo aquello que, como sentenció Robert Kennedy, mide casi todo, salvo lo que hace que la vida merezca ser vivida. En la crisis ecológica, es la consecuencia más tangible de la desmesura del modelo DCD. Sus manifestaciones son conocidas: calentamiento global, contaminación masiva de suelos y aguas, y una alarmante pérdida de biodiversidad. De hecho, muchos científicos consideran que la sexta gran extinción en curso es un problema aún más grave y profundo que la propia alteración climática. En la ambivalencia de la tecnociencia, la ciencia y la tecnología son dos de los grandes motores de nuestra civilización, pero son profundamente ambivalentes. Han producido beneficios extraordinarios y conocimientos que han mejorado la vida humana de formas impensables. Sin embargo, simultáneamente, han engendrado riesgos sin precedentes, como las armas de destrucción masiva y la posibilidad de una manipulación genética que pone en cuestión la propia naturaleza humana. La convergencia de estas crisis no es una simple suma de problemas, es el síntoma de que estamos presenciando un cambio de era de una profundidad histórica inusitada. El momento histórico, las tres grandes olas de mutación. La crisis actual funciona como una lupa de aumento que nos permite ver mutaciones históricas que ya estaban en marcha, pero cuya escala no habíamos percibido. Estamos viviendo una transformación comparable, no a una simple crisis económica o política, sino a la salida de la Edad de Piedra. Convergen tres grandes olas de mutación. 1. Primera ola, la insostenibilidad del modelo DCD, es la crisis más visible, la del modelo basado en la desmesura y el malestar que ha demostrado ser ecológicamente destructivo, socialmente injusto y espiritualmente vacío. 2. Segunda ola, el fin de la salvación por la economía. Esta ola marca el fracaso de la gran promesa de la modernidad, la idea de que el progreso económico traería consigo, de forma automática, progreso social y moral. Hemos comprobado que la barbarie puede alcanzar sus cotas más altas utilizando los medios más racionales y tecnificados. La economía ya no puede ofrecer una promesa de salvación. 3. Tercera ola, el triple cambio de era, es la mutación más profunda y decisiva. Se descompone en tres transformaciones simultáneas. El desafío ecológico, el trastorno del equilibrio de nuestro planeta, nuestro aire vital. El cambio de área, la emergencia de una verdadera mundialidad planetaria. Este concepto va más allá de la simple globalización del capitalismo financiero, se refiere al surgimiento de un territorio global, físico y virtual, que nos confronta por primera vez con el problema del autogobierno de la especie humana en su conjunto. El cambio de era, la entrada en la era de la revolución de lo vivo, donde la humanidad adquiere la capacidad de controlar su propia reproducción y evolución, abriendo dilemas éticos vertiginosos. La convergencia de estas tres mutaciones nos enfrenta a tres preguntas radicales que ninguna civilización anterior tuvo que plantearse con esta urgencia. ¿Qué haremos de nuestro planeta? ¿Qué haremos de nuestra especie? Y, la más vertiginosa de todas, ¿qué haremos de nuestra vida? La vía de la transformación, hacia la metamorfosis. Ante un diagnóstico tan profundo, las soluciones no pueden ser superficiales. No basta con simples reformas, se requiere una transformación radical, una metamorfosis. Esta idea es crucial ahora, porque nos libera de la falsa disyuntiva entre el colapso y el simple ajuste. Como la oruga que se autodestruye para renacer mariposa, la metamorfosis sugiere que el fin de un mundo puede ser la condición para el nacimiento de otro cualitativamente superior. Esta vía no se construye con un programa cerrado, sino sobre una nueva forma de actuar y un nuevo horizonte de valores.
Las estrategias para esta transformación se basan en los siguientes pilares. En la apuesta ética y la estrategia. En un mundo dominado por la incertidumbre, la parálisis no es una opción. La acción no puede ser un programa rígido, obsoleto al primer imprevisto, sino una estrategia que se adapta y aprende. Y actuar en la incertidumbre siempre implica una apuesta ética. Esta apuesta no es un simple cálculo de probabilidades, es la respuesta humana fundamental a un cosmos impredecible, un acto de fe no en un resultado garantizado, sino en el valor de la acción misma para forjar sentido. Es aquí donde resuena la voz del poeta Hölderlin, allí donde crece el peligro, crece también lo que salva. El principio de esperanza. La esperanza no es un optimismo ingenuo, sino un principio activo que se nutre de tres elementos: lo improbable, las posibilidades creativas y la metamorfosis. Aunque la catástrofe sea el escenario más probable si continuamos en la misma senda, la historia nos enseña que lo improbable, la salvación, el cambio inesperado, también puede suceder. La esperanza consiste en trabajar para hacer posible ese improbable. En la sobriedad feliz, esta es la propuesta que actúa como el antídoto directo para la patología central de nuestro tiempo, el par, desmesura / diagonal malestar. Se articula en dos dimensiones complementarias. Primero, la simplicidad, entendida como la aceptación consciente de los límites planetarios y personales. Segundo, el ser mejor, que propone un desarrollo en el orden del ser, la calidad de vida, las relaciones, el conocimiento, la sabiduría, en lugar de una obsesión por el crecimiento en el orden del tener. En la redefinición del valor, es urgente una reapropiación semántica de conceptos como riqueza y valor. Debemos rescatarlos de su secuestro por la lógica económica y devolverles su sentido original: valor como fuerza de vida y riqueza como potencia creadora. Esto implica, a nivel práctico, la creación de nuevos indicadores que midan la insostenibilidad social y ecológica, capaces de declarar una quiebra social o una quiebra ecológica con la misma seriedad con que se declara una quiebra financiera. En definitiva, la metamorfosis es un llamado a la acción consciente, a una transformación personal y colectiva que nos permita crecer en humanidad. Síntesis final: la crisis como revelación. Hemos recorrido un camino que nos lleva desde la perplejidad inicial hasta una comprensión más profunda de nuestro tiempo. La crisis, vista a través del lente de la complejidad, deja de ser únicamente una amenaza para convertirse en lo que su raíz etimológica griega, apocalipsis, realmente significa: una revelación. Nos revela que la desmesura de nuestro modelo de civilización nos ha conducido a un punto de inflexión histórico, un momento de bifurcación marcado por mutaciones sin precedentes. La salida, entonces, no reside en un programa predefinido, sino en una apuesta ética por la metamorfosis. Una apuesta guiada por el principio de esperanza en lo improbable y orientada hacia la construcción colectiva de una sobriedad feliz. Es una revelación que nos llama a ser los artesanos de un futuro que aún no está escrito. Respuestas a las preguntas iniciales. Y ahora, volvamos a las preguntas que abrieron nuestra reflexión. Pregunta 1. ¿Y si la sensación de que caminamos hacia el abismo fuera, en realidad, el síntoma de un profundo renacimiento? La respuesta es sí. La crisis es, fundamentalmente, un momento de bifurcación. El abismo es el riesgo probable si persistimos en el modelo insostenible. Pero el síntoma de la crisis es también una revelación, la del fin de un mundo y la posibilidad de que nazca uno nuevo. Es la oportunidad de una metamorfosis, una transformación tan radical como la que convierte a la oruga, que se autodestruye para recrearse, en mariposa. Pregunta 2. ¿Estamos condenados a ser víctimas de las crisis, o podemos aprender a navegar su incertidumbre para forjar un futuro distinto? No, no estamos condenados. La clave para no ser víctimas es abandonar la pretensión de control absoluto y adoptar lo que Morin llama una ecología de la acción. Esto implica elaborar estrategias adaptativas en lugar de programas rígidos, hacer una apuesta consciente por la esperanza, e integrar la incertidumbre como parte constitutiva del camino. Forjar un futuro distinto significa, precisamente, aprender a actuar a pesar del riesgo para hacer posible lo que hoy parece improbable. La apuesta, entonces, es actuar. Apuesta y estrategia, y adelante.